Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que semanalmente se da cita para nuestro estudio semanal de la palabra de nuestro Dios. Recordemos que estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a su santo y bendito nombre. Como siempre, le hacemos la invitación a nuestro ministerio. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico, ministerio escrito está, Lucas 4.8. Con este video que vamos a tener hoy, vamos a tener ya 135 estudios bíblicos publicados. Este es nuestro logo y lo puedes buscar tanto en YouTube como en Facebook. Si lo buscan en YouTube, le va a salir esta página y esta es la forma en que sale primero, y en Facebook esta es la otra forma en que sale en Facebook, para que más o menos lo vayan reconociendo cuando vayan buscando. El tema de hoy va a ser el número 135. Vamos a continuar con el tema principal, día de reposo semanal, pero un subtítulo vamos a tener en el estudio de hoy, la nacionalidad y el sello de Dios, y va a ser la parte número 1, porque el estudio va a seguir en la próxima semana. ¿Ok? Vamos entonces a tener una oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre de eterna misericordia, nuevamente, mi Dios, te damos gracias por todas tus bendiciones, gracias por la vida, por la salud, y gracias, mi Dios, por este hermoso privilegio que hemos tenido de recibir tu llamado para pertenecer a tu pueblo. Gracias, mi Dios, por estos conocimientos que tú nos estás dando a través del estudio de tu palabra. Gloria sea tu nombre. Qué maravilloso eres. Estamos creciendo cada día más en conocimiento y en espiritualidad. Gracias por eso. Gracias, mi Dios. Suplicamos tu presencia, nuestro Dios, de tal manera que tú seas el que dirijas todo lo que se va a hacer y se va a decir aquí. Y también te pedimos, mi Dios, que ilumines a todas esas personas que van a escuchar el video para que se interesen en su salvación y puedan encontrar la luz que tú has provisto para que puedan llegar a la vida eterna, el mensaje completo de salvación. Acompáñanos y dirígenos siempre en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea tu nombre. Bueno, después del estudio de la semana pasada, algunos queridos hermanos de diferentes denominaciones religiosas, ¿verdad?, me escribieron y me estaban preguntando que cómo yo sabía que el falso día de reposo, o sea, el primer día de la semana o el domingo, iba a ser precisamente la marca de la bestia, como dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Marca de la bestia. Especialmente para el tiempo del fin, que precisamente es el tiempo que estamos viviendo ahora en estos momentos, y eso ya lo habíamos dicho previamente, ¿verdad? Y lo habíamos probado bíblicamente, ¿ves? Yo les había dicho a estos queridos hermanos que yo les iba a contestar, pero les iba a contestar precisamente a través de estos estudios bíblicos. En realidad, mis queridos hermanos y amigos, para nosotros, los que estudiamos la palabra de Dios, estudiamos la Biblia como la palabra de Dios, ¿verdad?, inspirada de Dios, y la tomamos con seriedad, y la tomamos con responsabilidad, la estudiamos con seriedad y responsabilidad, realmente, y también lógicamente con mucha oración, porque siempre que abrimos la palabra de Dios tenemos que elevar una oración a Dios para que nos ilumine y nos ayude a entender el mensaje que nos quiere dar. Pues si hacemos eso con seriedad y responsabilidad, realmente este mensaje que estamos estudiando está sumamente claro en la palabra de nuestro Dios.
Lo primero que queremos recordar es un texto que ya hemos citado aquí en tantas ocasiones, que yo creo que ya ustedes se lo saben de memoria. Es el libro de Isaías, el capítulo 14, los versículos del 12 al 14, precisamente. ¿Y qué es lo que dice allí? Recordando lo que dice allí, ¿verdad? Allí lo que dice es que el profeta Isaías nos señala, nos describe cuál fue el pecado de Lucifer en el cielo, cuando por primera vez entró el pecado en el cielo. Y nos describe el profeta Isaías que el pecado de Lucifer no fue un solo pecadito así, no. Lucifer quiso primero ser semejante a Dios, ¿verdad? Eso fue lo primero que él quiso hacer. Quiso ser semejante a Dios. Luego, él quiso suplantar o sustituir a Dios. ¿Right? En otras palabras, que el enemigo, ahora el enemigo, el diablo y Satanás, que para ese entonces se llamaba Lucifer, quería sentarse en el trono de Dios. ¿Para hacer qué cosa? Para gobernar el universo. Porque sabemos que Dios no solamente gobierna la tierra, sino que gobierna el universo completo. Y entonces, cuando se nos pregunta ¿y por qué el enemigo quería hacer todo eso? ¿Por qué Lucifer quería hacer todo eso? La respuesta que nos da la Biblia nos dice que él quería lograr todo esto porque él quería que todas las criaturas de Dios lo adoraran. ¿A él? Él quería agenciarse esa adoración de las criaturas de Dios. ¿Okay? El texto de Isaías nos dice eso. Pero como ustedes saben que la Biblia se complementa, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se confirman unas a otras, y ya hemos dicho precisamente que ahí es que está la clave, porque las doctrinas verdaderas de Dios se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y una y otra se complementan, y este confirma a este, y este confirma a aquel. Es una sola unidad. Por eso dice que toda la palabra de Dios, no solo una parte, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y es eterna. Vive para siempre. Pues, como el Nuevo Testamento confirma el Antiguo Testamento, vamos entonces a buscar un texto en el Nuevo Testamento que confirma lo que dice el profeta Isaías. Y en esta ocasión lo hemos buscado en dos versiones diferentes. Ustedes saben que siempre nosotros decimos que si nosotros queremos sacar el meollo, ¿verdad? El concepto claro de lo que estamos estudiando, lo mejor es tener varias versiones. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a leer el mismo texto en dos versiones diferentes. Primero, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, en la Reina Valera del 60. Dice, y esto es el apóstol Pablo hablando: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone ¿a quién? Y se levanta contra todo lo que se llama Dios, lo mismo que nos está diciendo Isaías, o es objeto de culto, tanto que se sienta. ¿Vieron lo que dijimos, verdad? Que se quería sentar en el trono de Dios. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ven ustedes? Confirmando exactamente lo que dice el profeta Isaías.
En la Nueva Versión Internacional, exactamente el mismo texto, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, nos dice lo siguiente. Esta versión es lógicamente más moderna. Dice, no os dejéis engañar. Es lo mismo, ¿verdad? No os engañe, nadie os engañe. No os dejen engañar. Oigan, no se dejen engañar, no sean bobos de ninguna manera. Porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad. Aquí le dice el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí le dice el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. ¿Quién? Ese hombre de maldad. Se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración. Acá dice objeto de culto, aquí dice objeto de adoración. En otras palabras, confirma que lo que el enemigo quiere es la adoración. Hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender, hermanos, amigos, pretender ser Dios. En estos textos, mis amados hermanos, aquí se describe, evidentemente en otro estudio que tengamos más adelante, vamos a hablar más específicamente de esto. Aquí está hablando específicamente del anticristo, ¿verdad? Anticristo. Pero el anticristo es el representante ¿de quién? Del enemigo, o sea, el diablo, aquí en la tierra. ¿Ven? Y por lo tanto, como es el representante del diablo, también sus intereses son los mismos. Así que, cuando se habla del anticristo, también podemos considerar que se está hablando del enemigo. Tiene lo mismo, exactamente, como dijimos, los mismos intereses. Aquí el apóstol Pablo está confirmando nuevamente lo que nos está diciendo el profeta Isaías. El enemigo, el diablo y Satanás, se opone, ¿verdad? A todo lo que se llama Dios, a todo lo que es objeto de culto, a todo lo que es objeto, se levanta contra todo lo que es objeto de adoración. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el único ser en este universo que puede ser objeto de culto u objeto de adoración? Evidentemente solamente hay un ser, el Dios Todopoderoso, el Dios Creador. Es el único, hermanos. Más nadie puede tener, se puede ser objeto de culto o adoración. Por eso ustedes ven que en el libro de Apocalipsis, cuando se le presenta el ángel al apóstol Juan, y Juan ve ese ángel, ese ser tan glorioso, tan resplandeciente, él piensa que es Dios. Y él se postra para adorar a Dios. Y el ángel le dice, espérate, no te postres, no me adores. Yo soy consiervo contigo. O sea, yo soy siervo de Dios también, igual que tú. Que en otro cuerpo, pero también soy siervo de Dios. Yo adoro también a Dios, al único que merece la adoración, a Dios el Creador. ¿Ven? Así que, como Dios es el único que merece la adoración, por ser el Dios Creador, ese es el objetivo, el objeto del enemigo. Y por eso es que él lo quiere suplantar, él lo quiere sustituir. Y se quiere hacer pasar por Dios. Aquí lo dice específicamente, ¿verdad? Se quiere adueñar del templo de Dios y él pretende ser igual a Dios. ¿Con qué objetivo? Pues el mismo texto lo dice. Porque él lo que quiere es la adoración de nosotros, hermanos. La adoración de nosotros. Y para eso, él se vale de cualquier artimaña para que usted y yo podamos ser confundidos de tal manera
que pensemos que estamos adorando a Dios y realmente estamos adorando al enemigo. Como sabemos que el modus operandi del enemigo es tratar de suplantar, tratar de imitar todo lo que Dios hace con tal de lograr esa adoración, significa, mis amados hermanos y amigos, que si en la Biblia nosotros encontramos un texto donde Dios decida elegir una señal, una marca o un sello, oigan, que esa señal, marca o sello distinga quiero escribir tan rápido que distinga, ¿verdad? Distinga. ¿A quién? Al pueblo de Dios. A lo largo de la historia de este mundo, si Dios decide escoger una señal, una marca o un sello que distinga a su pueblo a lo largo de la historia de este mundo, ¿qué usted cree que va a ser el enemigo? ¿Qué usted cree que va a ser Satanás, el diablo? Pues, conociendo lo que nos está diciendo la Biblia, va a tratar, evidentemente, de hacer exactamente lo mismo. Va a tratar también de escoger una señal, una marca o un sello. ¿Para distinguir a quiénes? Pues para distinguir a sus seguidores, a los que a él le adoran. Ahora, fíjense lo siguiente. Esa marca, ese sello o esa señal que escoja el enemigo, tiene que ser diferente, ¿verdad? ¿A cuál? A la que escogió Dios, lógicamente. Tiene que ser porque uno va a distinguir a uno y van a distinguir a otro. Va a ser diferente. Ahora bien, esa señal, esa marca o ese sello, aunque va a ser diferente, no puede ser muy disimilar. O sea, no puede ser tan obviamente diferente que nosotros, los cristianos, nos demos cuenta fácilmente de una marca y de la otra, porque la vamos a poder distinguir. Vamos a decir, ah, no, pero esta es la marca de Dios y esta es la marca del diablo. Y entonces, lógicamente, vamos a tratar de buscar la marca de Dios y servir a Dios y adorar a Dios, ¿verdad? El diablo, en su inteligencia, va a buscar una marca, un sello o una señal, aunque es diferente, pero que a la misma vez sea muy similar. ¿A cuál? A la marca de Dios. ¿Y por qué debe de ser similar? Ah, precisamente porque el objeto de él es engañarnos, llevarnos por un camino para que usted y yo, que somos cristianos, que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal y creemos que le estamos sirviendo en espíritu y verdad, pues nosotros creamos que estamos sirviéndole a Dios cuando en realidad vamos a estar sirviéndole al diablo. En vez de estar adorando a Dios, vamos a estar adorando al enemigo. ¿Ven? Por eso es que aunque tiene que ser diferente, tiene que ser también muy similar. Vamos cayendo, ¿verdad? El enemigo no es bruto, él sabe lo que está haciendo. Pues ¿saben qué? Ustedes recuerdan que en Apocalipsis mencionamos eso. O sea, el Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 18 lo menciona claramente. Y dice que el enemigo está buscando la adoración de todos nosotros, de todos los cristianos. ¿Ve? Y que para lograr eso hace muchas cosas. Nos engaña. Nos engaña. Pues ¿saben qué? En la Biblia sí hay un texto que nos dice que evidentemente Dios escogió esa señal, esa marca o ese sello. Vamos a verlo. Allí en Éxodo capítulo 31, versículo del 13 al 17, dice lo siguiente. Diles lo siguiente a los israelitas.
vosotros deberéis observar mis sábados. En otras versiones dicen mis días de reposo. En todas las generaciones venideras, el sábado o el verdadero día de reposo será una señal. ¿Una qué? Una señal, una marca, un sello entre vosotros y yo. ¿Para qué? Para que sepáis que yo, el Señor, os he consagrado para que me sirváis. Esa marca, esa señal o ese sello va a distinguir los que sirven al Dios verdadero. El sábado será para vosotros un día sagrado. ¿Cuál es la señal? El día de reposo, el sábado. Él dice, el sábado para vosotros es sagrado. Observadlo. Es la recomendación. Quien no observe será condenado a muerte. Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo. Y especifica nuevamente, durante 6 días se podrá trabajar, pero el día séptimo, el sábado, será de reposo consagrado. ¿A quién? Al Señor. O sea, lo que siempre hemos dicho, no solamente es descansar, reposar ese día, sino consagrar, estar en comunión con Dios. Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte. Nuevamente lo repite. Los israelitas deberán observar el sábado en todas las generaciones futuras. Será para ellos un pacto perpetuo. Importante, pacto perpetuo. Y dice, mire cómo dice el versículo 17. Va a ser ¿qué cosa también? Una señal eterna. Hermano, esto es bien importante. El día de reposo, el sábado, séptimo día, va a ser una señal eterna entre ellos y yo. O sea, nos va a distinguir que ellos son mi pueblo. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. El séptimo día descansó. Fíjense que queremos destacar aquí que esta señal del séptimo día, esto no viene así por el azar. Eso no fue que Dios se levantó un día y dijo, tú sabes, yo tengo como ganas de dar una marca, una señal a mi pueblo, tú sabes. ¿Qué tú crees que podemos hacer? Pues fíjate, el sábado puede ser. No, eso no fue así, hermano, eso no fue así. Fíjense que la prerrogativa, la iniciativa viene de Dios. No viene del pueblo. No fue tampoco que el pueblo le dijo, óyeme Dios, tú sabes, nosotros somos israelitas y judíos, y como nosotros, tú sabes, observamos el sábado, ponnosla fácil, pon la señal del sábado como la marca o el sello de tu pueblo. No, tampoco fue así. La prerrogativa, la iniciativa vino de Dios, no fue del pueblo. Y tampoco vino así al azar. Especifica, hermanos, bien claro, que la base de esa señal es precisamente la primera semana de la creación. Fíjense cómo dice el versículo 17. Una señal eterna entre ellos y yo. En efecto, dice, en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, y el séptimo día descansó. ¿Cuándo fue que el Señor hizo los cielos y la tierra? En la primera semana de la creación. ¿Cuándo fue que Dios reposó, bendijo y santificó? El séptimo día sábado como su día de reposo, en la primera semana de la creación. Por lo tanto, la base de esa señal no es porque ellos sean judíos, no es porque ellos sean israelitas, no es porque ellos observan y guardan el sábado, es porque Dios, cuando todavía no existía un israelita, no existía un judío, en la misma primera semana de la creación, en esa misma semana, fue que Dios dio el séptimo día, reposó, lo bendijo y lo santificó. ¿Ven ustedes? La mayoría de la cristiandad lo quieren poner, pues fácil, como los judíos reposan el séptimo día, pues le dio el séptimo día. No, la base está desde la creación, la primera semana de la creación. Ellos observan el sábado y el séptimo día, porque Dios se lo recordó
que como pueblo de Dios, ellos tenían que hacerlo y lo incorporó en la ley de los 10 mandamientos. ¿Lo ven? Pero no es porque ellos fueran israelitas, no, es porque ya Dios lo había hecho desde la primera semana de la creación. ¿Ok? Entonces, entendemos eso, espero que lo entendamos. Entonces, a lo mejor muchos de nuestros queridos hermanos me van a decir, pero hermano, como era de esperarse, eso es para los israelitas. Esa señal es del sábado, eso era para los israelitas. O sea, que esa señal es una señal exclusiva para Israel. O sea, para los judíos. Y como es una señal exclusiva para ellos, esa señal no va a aplicar a más nada. No le va a aplicar a más nadie, más bien. Solamente a los judíos, a los israelitas. Bueno, precisamente de eso trata el estudio de hoy. El enemigo, el diablo y Satanás, quiere que nosotros, todos los cristianos, hagamos hincapié y solamente pensemos en cuanto a la nacionalidad. Hermanos, lo ponemos entre comillas y lo subrayamos. A la nacionalidad de los judíos, ¿verdad? Y precisamente lo ha logrado, porque prácticamente toda la cristiandad, casi toda la cristiandad, todas las denominaciones religiosas, cada vez que se menciona el nombre de Israel o el nombre de los judíos en la Biblia, todos ellos nos han inculcado en nuestra mente, oye, eso es para ellos nada más, no es para más nadie. Ahí lo dice, mira, israelita, judío, eso es para ellos nada más, no es para más nadie. O sea, nos han inculcado la nacionalidad. Por eso es que la inmensa mayoría de las religiones cristianas piensan, creen y predican que los 10 mandamientos, que el séptimo día, sábado, día de reposo, fue solamente dado exclusivamente para los judíos y que no aplica a más nadie, aplica solamente a ellos. ¿Ven ustedes? Hemos sido como programados para creer eso. Que lo han repetido tantas y tantas veces que ya nosotros lo tenemos ya en el chip, ¿verdad? Como decimos, ¿no? En el cerebro, en nuestra mente. Ahora bien, en primer lugar, nosotros ya llevamos con 3 estudios bíblicos. Hermanos, amigos, 3 estudios bíblicos específicamente sobre este mismo tema, el día de reposo semanal. Hay 2 estudios previos. Si usted está viendo este video es porque muy posiblemente usted haya visto los otros 12 estudios bíblicos, ¿verdad? Y nosotros hemos enfatizado el día de reposo desde diferentes puntos de vista, diferentes aspectos. Yo lo que les digo a ustedes es, si a estas alturas, si ustedes todavía, alguno de ustedes, todavía piensa que el séptimo día, que la ley de Dios fue dada exclusivamente para los judíos, solamente me queda restar citarle un refrán que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No es que usted no entienda, es que usted no quiere entender. Usted quiere permanecer ciego, porque ya le hemos abierto los ojos durante 12 estudios bíblicos, que lo hemos dedicado exclusivamente para esto. Ahora bien, la cristiandad en pleno, la cristiandad, todas las denominaciones religiosas cristianas, nos han enseñado durante toda la vida a concentrarnos en la nacionalidad de los israelitas, de los judíos, ¿verdad? Sin embargo, se han olvidado que aunque ellos eran israelitas como nación, ¿verdad? Como nación, también eran el pueblo de Dios. Y entonces tenemos lo siguiente. Tenemos a los israelitas, ¿verdad?
Ellos eran los judíos. Ellos eran una nación, ¿verdad? Y como nación eran los representantes. ¿De quién? De Dios en esta tierra. ¿Ven ustedes, hermanos? A eso se le llama nacionalidad. ¿Verdad? Porque era una nación. Ahora bien, esos mismos israelitas, que también se le llamaban los judíos, eran nación, pero esos judíos también fueron constituidos por Dios como el pueblo de Dios. Hermanos, ser pueblo de Dios no es lo mismo que ser nación. Dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Fueron constituidos pueblo de Dios. Y aunque también eran representantes de Dios en la tierra, este pueblo, por ser pueblo de Dios, también eran representantes ¿de quién? Del pueblo de Dios en el futuro. ¿Por qué? Porque los israelitas y los judíos fueron el pueblo de Dios durante un periodo de tiempo en la historia. Un periodo de tiempo en la historia. Y a lo largo de la historia fue un momento. Fueron el pueblo de Dios. Y aunque ellos eran una nación, también Dios los constituyó. Dios los construyó. Ustedes saben que el pueblo de Dios vino con el llamado de Dios a Abraham. Y el pueblo de Dios no comenzó hasta Jacob, que fue al que Dios le cambió el nombre a Israel. Dios le puso nombre y todo a ese pueblo. Es decir, que cuando nosotros pensamos que todo lo que está dicho en la Biblia al pueblo de Israel y a los judíos tiene que ver estrictamente con ellos, no, eso es para los judíos, para nada más nadie, para los judíos nada más nadie, solamente a ellos. Pues estamos resaltando la nacionalidad de los judíos. Ahora bien, cuando nosotros, estudiando la Biblia, tenemos un panorama más amplio y podemos entender que aunque esto es verdad, también esto otro es verdad, entonces tenemos el concepto de la representación. ¿Por qué? Porque ese pueblo de Israel, esos judíos, eran el pueblo de Dios, escogido de Dios, designado por Dios. Y al ser el pueblo de Dios, en un periodo de tiempo de su historia, también eran en ese momento fueron los representantes del pueblo de Dios, de todo el pueblo de Dios, que fuera pueblo de Dios en el futuro. Y en ese sentido, ellos eran nuestros representantes. O sea, que entra también entonces el concepto o el principio de la representación. Hermanos y amigos, el principio de la representación se encuentra desde el mismo huerto del Edén. Esto no es un concepto nuevo, esto no es algo que yo me estoy inventando. Esto la Biblia lo especifica de 1000 formas diferentes. Mire, cuando Dios estaba en el huerto del Edén, las únicas personas que estaban eran Adán y Eva, ¿verdad? Ustedes lo saben. Léanse Génesis capítulo 1 y 2 y lo van a ver. Eran Adán y Eva. Dios le dice a Adán y a Eva, oigan, todos estos frutos que están aquí, de todo pueden comer.
pero de este árbol, uno solo, del fruto de este árbol, uno solo, no coman. Porque el día que de él coman, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ustedes? Miren, van a morir. ¿Verdad? Van a morir. ¿Y por qué van a morir? Bueno, van a morir porque si ustedes comen de ese árbol, van a desobedecer a Dios. Y la Biblia me dice ahí en Primera de Juan que el desobedecer a Dios, el transgredir la ley de Dios, ¿es qué cosa? Pecado. Y el apóstol Pablo me dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. O sea, que esto es una cadena. Desobedeciste, te convertiste en pecador. Te convertiste en pecador, ahora estás condenado a muerte. ¿Entendieron ese punto? Ahora bien, si nosotros tomamos única y exclusivamente el concepto de nacionalidad, que es algo literal para ellos nada más, no es para más nadie, es para ellos. Si nosotros tomamos el concepto de nacionalidad, cuando Dios le dice a nuestros primeros padres que si comen del fruto prohibido van a morir, tenemos entonces que entender, si tenemos este concepto, que los únicos que iban a morir, ¿quiénes eran? Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ellos eran los únicos que estaban allí. Allí no había más nadie. ¿Usted estaba allí? Yo tampoco estaba allí. Pues entonces, si cogemos el concepto de nacionalidad, ¿ves? Que solamente aplica a ellos, pues entonces los únicos que iban a morir tenían que ser Adán y Eva. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Hermanos, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Vamos a ver. Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre. ¿Quién fue ese solo hombre? Adán. Ellos finalmente desobedecieron a Dios. El pecado entró en el mundo. ¿Por medio de quién? De un solo hombre, hermanos. Y por medio del pecado entró ¿qué otra cosa? La muerte, lo que estamos diciendo, porque la paga del pecado es muerte. Así fue como la muerte, y mira cómo dice, pasó a ¿quiénes? A toda la humanidad. ¿Entendimos eso, hermanos? A toda la humanidad. Porque ¿cuántos pecaron? Todos fueron considerados pecadores. ¿Entendimos eso, verdad? Todos fuimos considerados pecadores. O sea, que la decisión de nuestros primeros padres afectó no solamente a ellos, sino que afectó a toda la raza humana. El mismo apóstol Pablo me dice que todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, uno se pregunta, pero si yo no comí de ese fruto, yo no participé de eso, ¿cómo es posible que tú me culpes a mí? ¿Saben por qué? Por el principio de la representación. Porque en el momento en que nuestros primeros padres estaban delante de Dios, no solamente estaban ellos como individuos, ellos también estaban representando a toda la raza humana. Y todo lo que ellos decidieran hacer, para bien o para mal, afectaban a toda la raza humana. Por eso es que después de ellos, todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nos constituimos en pecadores y todos estamos condenados a muerte perpetua. ¿Me van siguiendo? No porque hayamos participado, sino por la representación. Ahora bien,
El Señor, nuestro Dios, que es tan misericordioso y justo, Él quiso redimir a la raza humana. Él quiso darle una oportunidad para aquellos que quisieran aprovechar esa oportunidad. Y entonces, ¿qué Él hizo? Él hizo exactamente lo mismo. Miren lo que Él hizo. Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, ¿y quién fue ese solo hombre? Adán, nuestro representante original en el huerto del Edén. Si por la transgresión de ese hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de otro solo hombre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea mi Dios. Gloria, gloria, gloria. Alabado sea para siempre. ¿Están viendo? Entonces, la Biblia es clara. Nos dice que Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo unigénito para que obrara la obra de la redención, y valga la redundancia, ¿verdad? Realizara la obra de la redención en favor de toda la humanidad, de todos los que quisieran aprovechar la oportunidad. Hay otro texto que todavía lo dice más claramente. Vamos a leerlo rapidito porque ya el tiempo va caminando. Primera de Corintios 15, 22. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Ahí está la promesa de vida eterna. ¿Ven? Y entonces tenemos, mis amados hermanos, que tanto la condenación de la raza humana de pecado y muerte no fue porque nosotros participemos de ella, porque nosotros no comimos del fruto prohibido. Fue por representación de nuestros primeros padres. De igual manera, Dios, siendo justo y misericordioso, la redención de la raza humana, suya y mía, también es por representación. Porque ahora el Señor Jesucristo es quien nos representa a nosotros. Usted y yo no fuimos los que estuvimos allí en la cruz del Calvario, crucificados y muriendo allí. Fue solamente un solo hombre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven ustedes? El concepto de la representación es, pero que muy importante poder entenderlo. Entonces, ¿por qué Dios nos da este principio? Para que usted y yo seamos inteligentes. Y usted y yo, cuando leamos los israelitas y los judíos, no solamente pensemos en ellos en el concepto de nacionalidad. Eso es para ellos nada más. Eso aplica a ellos nada más. No. Ellos eran nación, pero ellos eran el pueblo de Dios. Y al ser el pueblo de Dios, también representaban al pueblo de Dios, a todas las generaciones del pueblo de Dios hasta el fin del mundo. El concepto de representación. Cuando nosotros entendemos el concepto y aplicamos el concepto de representación al pueblo de Dios, a los israelitas, a los judíos en la Biblia, entonces podemos entender muchas cosas que dicen en la Biblia. ¿Ven? Vamos a leer otra vez el texto de Éxodo 31, del 13 al 17. Dice: dile pues lo siguiente a los israelitas: vosotros deberéis observar mis sábados en todas las generaciones venideras. El sábado será una señal. Oigan, más claro no canta un gallo. El sábado será una señal entre vosotros y yo, para que sepáis que yo, ¿quién? Dios. Yo, Dios, el Señor, os he consagrado como mi pueblo para que me sirváis. Fíjense qué interesante. Dice que Dios mismo fue el que consagró al pueblo de Israel como su pueblo. ¿Entendemos eso? No fue que ellos
se consagraron, hicieron un rito, ahora nosotros somos pueblo. No, no, no. Dios los consagró como su pueblo. Dios, el Todopoderoso, el Creador. Eso fue en esa época, en ese periodo de tiempo donde los israelitas constituían el pueblo de Dios. ¿Ven ustedes el pensamiento? Ahora bien, vamos a transportarnos ahora a nosotros. Mayo del 2024, hoy día. Yo le pregunto, ¿usted es parte del pueblo de Dios? ¿Usted se considera parte del pueblo de Dios? ¿Usted se está preparando para cuando el Señor regrese, irse con Él para el cielo? Usted ha pasado por el proceso. Usted se ha reconocido como pecador. Usted ha confesado sus pecados. Usted ha recibido el perdón de sus pecados. Usted ha entregado su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Usted ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Hermanos, si eso es así, usted pertenece al pueblo de Dios. Usted, Dios lo ha consagrado a usted como su pueblo. ¿Me van entendiendo? Dios lo ha consagrado a usted como su pueblo. Entonces, si Dios lo ha consagrado a usted como su pueblo, estamos hablando, hermanos, de el mismo Dios. Nosotros servimos al mismo Dios que le servían los judíos. ¿O usted le sirve a un Dios diferente? Allá usted. Nosotros, los cristianos, le servimos al mismo Dios. Es decir, que cuando usted se convierte en cristiano, usted viene a formar parte del pueblo de Dios. Y yo le pregunto hoy día, aunque usted es parte del pueblo de Dios, usted es judío. Usted pertenece a la nación literal de los judíos. Muy probablemente que no, porque yo tampoco pertenezco a la nación de los judíos. ¿Y cuántas personas hoy día, cristianos que han entregado su corazón al Señor Jesús, no son judíos y no pertenecen a los judíos? Oigan, yo soy puertorriqueño, pero no solamente los puertorriqueños. Hay dominicanos, cubanos, colombianos, bolivianos, argentinos, hay estadounidenses, hay españoles, hay franceses, hay australianos, hay japoneses, hay chinos. Hermanos, hay cristianos en todas partes del mundo. En todos los confines de la tierra hay personas que han aceptado al Señor como su Salvador personal. Y yo les pregunto, ¿ellos son judíos por nación? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Eso significa, abramos la mente, eso significa que el ser parte del pueblo de Dios, el ser parte del pueblo de Dios, lo voy a escribir bastante claro, no depende ¿de qué? De la nacionalidad. No depende de la nacionalidad. Es decir, que cuando Dios habla de su pueblo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y habla de los israelitas y de los judíos, cuando se refiere a su pueblo, no solamente le está hablando a los israelitas, a los judíos literales, le está hablando a su pueblo, a todos los que componen su pueblo, que van a venir en el futuro. Y de igual manera, como usted y yo recibimos el pecado y la condenación del pecado, que es la muerte, por representación de nuestros primeros padres, de esa misma manera, hermanos, de esa misma manera, nosotros recibimos la consagración como pueblo de Dios. Aunque no seamos judíos,
Dios literales. ¿Van viendo? Porque nuestro Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, expandió. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente los judíos, todos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cuando leamos en la Biblia Israel, judíos, no nos centralicemos en ellos como nación. La nacionalidad, no solo la nacionalidad. Hay algunas partes que sí, que son para la nacionalidad, pero hay otras partes, la mayoría, que cuando Dios se refiere a ellos como su pueblo, ya entonces se refiere a ellos y a nosotros. Porque ellos en ese momento nos estaban representando. Como dijimos, este estudio todavía tiene una segunda parte, ¿verdad? Por lo tanto, es que le esperamos en el próximo estudio bíblico. Si no puedes verlo en el momento, lo puedes ver en YouTube y en Facebook. Lucas 4.8. Escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele a Él. Gracias por compartir el mensaje de salvación. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.